Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos una vez más a este espacio Visión Social Globalizada. Como cada semana, cada jueves, este programa llega hasta ustedes precisamente tratando de orientar, de llevarle las informaciones más actualizadas del acontecer nacional e internacional. Y siempre poder aportar un granito de arena en cuanto a lo que es la situación que está viviendo el país y el mundo, compartir con ustedes, tratar de que el programa también pueda tener la opinión de sectores productivos de la sociedad dominicana. En la tarde de hoy nosotros queremos, en este espacio que estamos haciendo desde nuestros hogares, pues interactuar con una persona que en este momento pues representa uno de los sectores que han sido más impactados, digamos, desde el punto de vista de lo que es la labor, el trabajo en los hospitales. Me refiero a el sector de la salud, de enfermería. Vamos a conversar, como tenemos ya la foto de él en pantalla, con el presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Enfermería. También es presidente del sector que coordina al personal de salud en la República Dominicana. De igual manera, el compañero Julio César Cruzeta, licenciado Julio César Cruzeta, pues representa a la Confederación Nacional de la Unidad Sindical CENUS en las funciones de secretario de Educación. Vamos, Julio César, a entrar, ¿verdad? Inmediatamente. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Visión Social, Julio César. ¿Cómo estás? Muy bien y agradecido, Ignacio, de que nueva vez me haya invitado a tu programa Visión, que sin lugar a dudas siempre trae temas importantes, sobre todo de interés para los trabajadores y la población. De manera que a tu orden para responder cualquiera de tus... Muy bien, gracias Julio por la amabilidad de atender nuestra solicitud. Ciertamente, pues estamos en momentos muy difíciles, Julio César. Como sabes, nos toca a nosotros, los líderes sindicales, a los trabajadores que nos dedicamos a organizar, a representar distintos sectores de la economía, pues también orientar sobre qué está pasando en nuestro país en este momento, donde ya estamos, digamos, en una fase, si se quiere, crítica del tema de la pandemia. Una pandemia que ha cambiado la vida de los dominicanos y del mundo entero. Todos nosotros, de una u otra manera, pues los que realizamos distintas labores, dentro de ellas comunicar a través de estos medios, lo que es la televisión, pues cambiar un poquito el estilo. Hoy nos toca laborar desde aquí, desde nuestros hogares, a través de un sistema de llamada como este, y de alguna manera también no quedarnos de brazos cruzados pues ante la realidad que estamos viviendo. Sin embargo, tú representas un sector que no puede darse ese lujo. Es el sector de la salud. Nosotros pues admiramos muchísimo la labor que hacen las enfermeras en la República Dominicana, al igual que el sector médico, laboratorista, todo ese personal que no puede irse a sus casas, a laborar desde sus casas, que no puede quedarse en casa, porque tiene que estar en un centro de salud atendiendo a todos los que necesitan del servicio de la salud en la República Dominicana. Esto sin importar las consecuencias que esto pueda tener en incluso la propia seguridad y la propia salud del personal que ustedes representan. Dentro de esta óptica, Julio César, yo quiero que hablemos de, en primer lugar, como tú sabes, tenemos al día de hoy, el último reportaje, boletín dado por Salud Pública, habla de unos 18.040 infectados de COVID-19
de los que han muerto 516, que tenemos alrededor de 520 personas internas en hospitales, en aislamiento en hospitales, de las cuales hay 110 personas que están en cuidados intensivos. Es decir, esta gente, muchos de ellos están entubados, ¿no? Como le llaman. Es una situación crítica de salud para mucha gente, pero el hecho de que hayan más de 500 personas hospitalizadas en distintos centros de salud que están especializados para esta materia a nivel nacional, y el hecho de que tengamos un número tan alto de infectados, ya se han realizado más de 86,000 pruebas en el país. Y bueno, gracias a Dios, pues han sido descartadas más casi 50,000. Otros pues han sido dados de alta de todos los que se han contaminado. Hoy tenemos, también hay que decir que tenemos alrededor de 11,000 y pico de personas que han sido dadas de alta favorablemente, mientras que otros están en aislamiento domiciliario. Julio, ¿cómo ha sido la situación? ¿Cómo ha impactado esta situación del COVID en el personal de enfermería? ¿Cómo se sienten las enfermeras? ¿Cuál es el tipo de protección que tienen? ¿Se sienten seguras? ¿Están trabajando más o están trabajando menos? ¿Cuál es la realidad que está viviendo el personal de enfermería en este momento? Bueno, como primero reiterarte las gracias y decirte que real y efectivamente, como han dicho incluso reputados expertos en salud, en epidemiología, estamos frente a una epidemia ya convertida en pandemia a partir de que abarca a todo el mundo. Ningún país ciertamente estaba lo suficientemente preparado como para enfrentar una crisis sanitaria como el que ha creado el coronavirus, cuya enfermedad se llama COVID-19, y que por consiguiente, en los primeros momentos en que llega la epidemia, se presentan ciertos niveles de incredulidad, ciertos niveles de pánico, de asombro, se presentan situaciones en las cuales se presentaban las dudas. Habían personas que entendían que eso afectaría solamente a una parte del mundo como Asia o Europa. Luego cuando cruza el Atlántico y nos damos cuenta que ya está en América. Eso en principio provocó ese tipo de reacciones y de situaciones. En lo que tiene que ver con el sector de salud y de enfermería, igualmente impacta la pandemia de forma brutal en función de que encuentra nuestros sistemas de salud en una situación vulnerable en el sentido de que no teníamos la preparación ni la estructura hospitalaria necesaria, los equipamientos, por ejemplo, de básicos como ventiladores mecánicos, igualmente los tan anhelados equipos de protección personal para proteger la salud del paciente, del personal de salud y de la familia, de nosotros y los afectados. Realmente, en principio, esto fue uno de los temas que más ocupó la atención de nosotros, que más nos obligaba a estar pendiente de la situación de nuestros afiliados, de reclamarle a las autoridades la agilización de los procesos de entrega de estos equipos, y por consiguiente, en esta primera etapa fue bastante dura, difícil. Se han ido resolviendo, por decirlo así, muchas de estas situaciones, pero todavía nuestro sistema sanitario se siente resentido por la problemática que tiene que ver con lo del coronavirus, porque sin lugar a duda que todos estos problemas están presentes e impactantes. Bueno, la realidad es que sí, entiendo que han tenido que trabajar bastante duro ustedes, los trabajadores de la salud,
para poder de alguna manera regresarle la felicidad a muchas familias que han logrado sacar con bien a sus seres queridos de esta enfermedad. ¿Cómo se sienten las enfermeras, Julio César, desde el punto de vista emocional, dentro del marco de lo que es, verdad, es su responsabilidad, que es la de estar 24 horas ahí al lado de esos pacientes que están infectados o que están quizás en cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está la, digamos, la salud emocional de las enfermeras? ¿Cómo se siente desde el punto de vista de tener que lidiar con una enfermedad como esta, que aunque ya sabemos mucho más de ella, pero todavía hay tanto que hay que aprender? De hecho, no hay una vacuna, no hay nada que uno pueda decir que esto me va a ayudar a evitar que me dé el coronavirus. Entonces ellas que tienen que lidiar con el paciente, que tienen que además darle ese apoyo emocional también al paciente, porque la enfermera es una base fundamental de la recuperación de los pacientes en los hospitales. ¿Cómo está la situación desde el punto de vista, cómo las enfermeras pues, han manejado esta situación, tanto emocional como también a los niveles de protección de ellas como seres humanos? Porque hay que entender que también ellas están siendo contagiadas por este virus. Bueno, en principio, y volvemos nuevamente a lo que habíamos manifestado anteriormente, el impacto en enfermería fue muy aleccionador. Primero porque dentro de la debilidad que tiene el sistema de salud dominicano, podemos decir que enfermería es parte de esa debilidad. Nosotros como sindicato veníamos diciendo hace mucho tiempo que el país necesitaba de promover, el gobierno debería promover políticas públicas para desarrollo de recursos humanos en enfermería. Debe aumentarse el número de enfermeras y enfermeros por paciente en los hospitales. Y esto tiene que ver, Ignacio, con que el sistema de salud dominicano tiene un muy bajo y pobre financiamiento público. Apenas 1.8 del Producto Interno Bruto se está invirtiendo en la salud de más de 10 millones de habitantes. Si tomamos en cuenta que la media internacional de presupuesto debe ser no menos de un 6% o de un 6%, por no decir por ciento, que aquí se ha quedado como medio grabado el 4% de la salud, pero ocurre que nunca fue ni un 4%, sino 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, de ese Producto Interno Bruto que genera el país, por lo menos 5 de ese producto debe ir al sector salud. Porque el impacto que tuvo enfermería y las enfermeras y enfermeros en principio tenía que ver con la situación en que teníamos nosotros. ¿Cómo teníamos? Apenas 3.5 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Que tú, Ignacio, que conoces, porque tú eres un conocedor de lo que ocurre en la enfermería, porque tú has estado ligado bastante, incluso al sindicalismo de enfermería, sabes perfectamente, en nuestros hospitales siempre tienen un déficit muy alto de enfermeros y enfermeras. Y muchas de esas enfermeras o de esos enfermeros sobrepasan los 55 años de edad con enfermedades crónicas como diabéticas, hipertensas, con problemas renales. Y en definitiva, cuando llega la pandemia, ocurre que fue necesario enviar a sus casas a casi 3.000 de las enfermeras que habían en los hospitales, o porque sobrepasaban los 60 años, o porque tenían una enfermedad crónica que era vulnerable al contagio del coronavirus. Entonces, eso provocó un déficit mayor, pero además también hubo que organizar los servicios de salud de forma tal que el personal no andara tomando transporte público y en la calle
y por eso se organizaron turnos de 24 horas en muchos de los centros de salud, complicándose en que si no había equipo de protección suficiente, entonces se le obligaba a ese personal a durar con un kit de protección de personal 24 horas, lo cual era humanamente imposible, porque es un equipo que una vez tú te lo pones, no puedes quitártelo para ir al baño y volver a ponértelo, quitártelo para tomar líquido o ingerir alimento y después ponértelo, porque sencillamente te va a contaminar con el propio equipo. Entonces, todo eso creaba una situación de pánico muy tremendo. Todo eso también provocaba ansiedad, provocaba estado de conducta de la gente realmente en algunos momentos hasta un tanto agresivo, pero eso era el resultado de una situación que todavía hoy está presente en menor magnitud, tenemos que reconocerlo, pero todavía presente, y nosotros apreciamos que si de algo debe servir la pandemia a nuestro país y a todos los países del mundo, es para valorar el trabajo que hacen los profesionales, los técnicos y los trabajadores de la salud, y fundamentalmente el personal que tiene bajo sus hombros la responsabilidad de la protección, de la vigilancia, de la medicación y de más del 90% de los procedimientos que se le hacen a un paciente, desde que entra a la consulta del hospital o a la emergencia, pasa a una sala de cirugía o de tratamiento ambulatorio y normal, hasta que sale del establecimiento. Incluso una vez sale del establecimiento, en muchos países enfermería debe darle seguimiento a la evolución de esos pacientes. Por eso también, al no tener nosotros realmente un sistema de atención primaria en salud, eso sigue creando presión sobre el sistema hospitalario y por consiguiente dificultando que la población dominicana tenga accesibilidad a los servicios de salud en la calidad y en la cantidad que demanda. Julio, de verdad que es impactante lo que nos narra, lo que compartes con nuestros televidentes, porque de verdad que uno no se imagina, y por eso yo quería que tú hablaras un poco de este tema, porque la sociedad en sentido general no tiene una idea del rol que está jugando el personal de salud en los hospitales. Bueno, vemos los médicos, vemos que necesitamos la atención, por mucho nos quejamos a veces de la mala atención que quizá pudiéramos en un momento determinado recibir en un centro de salud, pero y al final terminamos culpando al Estado o al gobierno o sencillamente al personal que está ahí. La gente se desquita con ellos, con los médicos, con las enfermeras, sin comprender que la situación que hemos estado viviendo, que ha sido una situación sumamente grave, no solo para países como los nuestros pequeños, sino países desarrollados, con una gran inversión en salud. Imagínense entonces, como tú explicas, un país como el nuestro, donde no hay una inversión, no llega al 3% la inversión en salud. El personal de salud, los médicos, enfermeras han pedido incluso toda la sociedad dominicana que se pueda elevar a un 5% la inversión en salud, que hoy en día no la tenemos. Es una infraestructura que va en un proceso quizás en este momento quizás de mejoría, pero no tienen los insumos necesarios. Y eso es lo que ha provocado también que mucha gente pues no pueda encontrar una respuesta adecuada y a tiempo cuando se le presenta una situación de salud. Y con este caso del COVID, pues indudablemente que el solo hecho de usted ir a un centro de salud y el personal recibirlo a usted, ya usted es una persona, un potencial, digamos, transmisor del virus, porque el virus no se ve en la cara de nadie, ¿no? Y hay que atenderlos a todos. Usted puede ir con una fractura, puede ir con un dolor de estómago, puede ir con una fiebre alta, pero hasta que a usted no se le hace una prueba,
nadie puede saber si usted tiene o no el virus. Entonces, indudablemente que eso también ha hecho que que el personal que labora fuera de los hospitales, que manejan este tema del COVID, pues también tengan que tener los mismos cuidados como si estuvieran trabajando en un hospital con COVID. Me parece que es así, ¿verdad, Julio César? Claro, y sobre todo cuando los estudios que se han hecho hasta el momento indican que al menos el 48% de personas que son portadoras del virus son asintomáticos. O sea, no tienen fiebre, no tienen dolor de garganta, no tienen dificultad respiratoria. Y yo le he dicho a alguna gente cuando los veo con los aparatos estos, con los termómetros digitales, tomando la temperatura, yo digo, mira, eso realmente no sirve de mucho porque una persona puede venir y no tener fiebre, y entonces como el termómetro no te va a marcar que tiene fiebre, entonces tú tienes la confianza de que esa persona no está contagiada, y ocurre que esa persona es portadora, y esa persona como porta el virus, entonces lo puede transmitir a pesar de que no tenga los síntomas del virus, y eso hay que ponerle atención. Es una situación sumamente, realmente complicada, Julio. Yo quiero pedirte disculpas para que hagamos una breve pausa, porque tenemos que seguir hablando de estos temas, porque el COVID dentro de los hospitales es una gran realidad que está viviendo el personal de salud, y queremos ver cómo también esto, qué ha hecho el gobierno, cuáles medidas ha tomado para mejorar quizás las condiciones en términos ya laborales, en términos económicos, la labor, remunerar el personal de salud. Me gustaría que hablaran un poquito de esto, pero también vamos a hablar un poquito de cómo anda ya la implementación de las distintas fases, en especial ahora que estamos entrando a la fase 2. En el día de hoy, pues, en el día de ayer, miércoles, se abrió la segunda fase de desescalada, ¿verdad?, de lo que es el virus, y pretendemos, pues, evaluar, aprovechar esta segunda fase para ver realmente cómo esto va a seguir impactando en la propagación del COVID-19, del virus, del coronavirus. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguiremos hablando de este tema, Julio César. Así que no te me vayas de ahí porque cumplimos unos compromisos comerciales y regresamos con más de Visión Social Globalizada. ¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde Lindotel, queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. Todo lo que hacemos en aduanas es importante y soy parte de ello. Junto a mis compañeros, laboro en Puerto Caucedo como técnico de despacho. Adelante 13, 8, 7 y 6 con el contenedor PON 768-4894. Sé la responsabilidad que representa y la asumo con la seriedad que implica responder por ello ante el país hasta el último minuto de la jornada. Terminamos el despacho por el día de hoy. Pasen feliz resto de la noche. Soy Arturo Peñasuazo, conóceme, soy como tú.
Muy bien, amigos televidentes, continuamos conversando con el licenciado Julio César García Cruzeta, quien es el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, un líder sindical de larga data que se ha dedicado la vida entera no solo por su profesión de enfermero, su condición de enfermero, sino también de dirigente gremial y sindical, de estar defendiendo al lado del sector salud, no importa los médicos, los odontólogos, todos los sectores, defendiendo ese sector para tratar de llevar por lo menos un equilibrio entre esa gran función que es la de una función que solo se hace por vocación, Julio César. La enfermería no se trabaja por dinero ni la salud. ¿Tú sabías eso? Así es. Así es. Todo el que ha estado en un hospital sabe que no hay dinero que pague muchas veces las noches, las malas noches, el riesgo que implica trabajar en un hospital. Por eso creo que, y por eso te decía antes de irnos a la pausa, que sería bueno ver cómo ha impactado también, qué han hecho ustedes los sindicatos para compensar de alguna manera ese gran esfuerzo que hacen las enfermeras y que han tenido que hacer trabajando hasta 24 horas seguidas. Si se le ha dado, si se le está dando algún tipo de incentivo, de bono especial. ¿Cuál es la situación en términos salariales, laborales de las enfermeras? ¿Y cuál es su salario también, si es posible saber en este momento? Sí. Mira, desde tan pronto inicia la pandemia y nos damos cuenta de las consecuencias que trae para enfermería. Como tú has dicho, enfermería está en la primera fila, en la primera línea de combate. Los hospitales son campos de batalla. El enemigo es el coronavirus. La víctima que caen son los soldados de la patria, la gente. Y por consiguiente, el trabajo nuestro es el de socorrerlo, ayudarlo, tratar de que se recuperen. Y en ese camino, enfermería ha tenido una alta cuota de responsabilidad, en los cuales, como se ha dicho, más de 90 enfermeras en todo el país ya deben andar por 105 más o menos. Se han contagiado. En principio, los contagios tienen que ver con que no teníamos equipo de protección personal adecuado ni en la cantidad suficiente, y igualmente que se desconocían una serie de mecanismos de transmisión de la enfermedad, y entonces eso provocaba que la gente se infectara con más facilidad. Y todo eso tiene que ver con que la enfermería trata por todos los medios de no abandonar a los pacientes, como en el campo de batalla, no abandonar a los heridos. En ese sentido, podemos decir que el sindicato desde un primer momento, la decisión que tomó fue, primero, defender el derecho de la enfermera a tener protección, equipo de protección para evitar el contagio de ella y de su familia. Lo segundo es luchar para que el paciente reciba el mejor trato en cuanto a la atención de salud que debe recibir. Y lo tercero es pedirle a las autoridades reforzar los servicios de enfermería con dos elementos fundamentales. Uno, con los cambios de designación que estaban pendientes de enfermera, de personal administrativo, de consejería, que ya es auxiliar de enfermería profesional, para que se le cambie la designación, o de auxiliar de enfermería que son licenciadas para que se le cambie también la designación. Eso se ha venido logrando. Igualmente, que enfermería se le incluya dentro del paquete de incentivos que el gobierno anunció para el personal de salud activo, de forma tal que ese personal de enfermería que está laborando en los hospitales se le compensara con 5,000 pesos mensuales para que recibiera algo a cambio de su sacrificio. Eso se ha cumplido en cierta medida. Hay hospitales que ha habido dificultades, pero estamos trabajando. Hoy mismo sostuvimos una reunión con el director del Servicio Nacional de Salud, nuestro amigo Chanel Rosa Chupani, en el cual planteamos la necesidad de que se agilicen los procesos para la entrega de esos incentivos.
Igualmente, nosotros hemos estado trabajando el tema relativo a que entiendan las autoridades que hay que respaldar a enfermería en materia de lo que es su desarrollo profesional, de lo que deben ser sus beneficios por el trabajo y también garantizarle servicio de trabajo, garantizarle condiciones laborales de calidad. El sindicato ha estado asumiendo esos retos y desafíos. Hemos logrado algunos avances, hay muchos puntos que están pendientes, pero estamos en un buen momento como para que el gobierno, los partidos políticos, ojalá que también lo entiendan por lo menos los 3 principales candidatos a la presidencia, de que en un próximo gobierno el sector salud deberá merecer uno de los mejores tratos, porque está demostrado que puede haber mucha educación. Qué bueno lo del 4 del PIB para la educación, pero nadie puede educarse, nadie puede formarse, hacerse profesional si previamente no goza y disfruta de un sistema de salud que le garantice recuperarse ante las adversidades que provocan las enfermedades. Esa es una gran verdad. Siempre hemos abogado desde este programa porque el sector salud, pues, sea tratado de una manera más, digamos, más humana. Entendemos que la inversión no es suficiente. Creemos que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos, como dije en principio, para mejorar las infraestructuras. Se han intervenido más de 52 hospitales. Hay algunos que ha habido que construirlo desde cero. De hecho, varios hospitales a nivel nacional que el gobierno, los que no ha terminado, pues lo tiene bastante avanzado. Pero si tal vez desde el punto de vista general se puede sumar todo esto, decimos, bueno, eso es inversión en salud, pero esto no impacta en la recuperación inmediata del paciente. Esto es una pequeña inversión atrasada de todo lo que se ha dejado de invertir. Entonces, no importa el gobierno que esté en el poder, el que venga, como tú dices, como presidente, tendrá que concentrar sus esfuerzos en el sector salud. Yo voy más allá. Yo creo que aquí habrá que invertir por lo menos por los próximos 10 años, hay que invertir mucho más de un 5% en la salud. Porque para poder equilibrar, una muestra de cómo andamos es lo que ha pasado, ¿verdad? Que gracias digamos, en primer lugar, al trabajo de ese personal que labora en los distintos hospitales y centros privados, pues ha habido, quizás no ha habido tanta muerte. Se ha logrado que en muchos hospitales, pues mucha gente, incluso hospitales privados, mucha gente se haya recuperado de este contagio. Sin embargo, hay que decir que el costo que esto tiene en la sociedad, en los bolsillos de los pobres, ha sido también muy elevado, porque independientemente de que el COVID lo trata y lo cubre el Sistema Nacional de Salud, pero todo el mundo sabe que no basta, ¿no? Que hay que sacar del bolsillo. Y que cuando se trata, por ejemplo, de una clínica privada, de igual manera, las familias tienen que buscar recursos económicos para complementar esos pagos que están ahí en la ley, que están establecidos. Si tú llegas a un hospital, no importa de qué estés afectado, tú sabes que tendrás que pagar una diferencia. Entonces, hay de verdad un rezago en lo que es la inversión en salud. Indudablemente que el gobierno que venga tendrá que mejorar no solo las condiciones de trabajo del sector salud, sino también, como tú decías, invertir en equipos, en herramientas, en distintos tipos de instrumentación, quizás moderna, que no hay que esperar que llegue una pandemia para tenerla. ¿Verdad que sí, Julio? Entonces, esos centros de cuidados intensivos, esos ventiladores, que son aparentemente vitales en un momento determinado de la infección del COVID, pues ojalá y que a partir de este estado de emergencia y de esta situación, de verdad que nosotros podamos seguir contando con ese tipo de equipos para mejorar la salud en República Dominicana. Queremos, Julio, que tú te refieras un poquito
¿a cómo tú crees que qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque ahora ya estamos hablando de que el virus, de alguna manera lo hemos visto elevarse, ¿verdad? Pero a la vez ya hemos llegado a un punto donde hay más una especie de estancamiento, si se quiere. Es decir, comparándolo con los contagios que se estaban dando cuando inició la pandemia, el número de muertos es menor y de contagiados también es menor. Ahora, no significa que el número que tenemos en sentido general haya disminuido, no. Pero sí podemos decir que desde el punto de vista de la propagación del virus ha mermado. Esto, indudablemente, todos los expertos están de acuerdo en que se debe en gran medida al hecho de la cuarentena. Al obligar a la gente incluso a estar en sus casas en un toque de queda que va en este momento de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, los domingos de 5 a 5 de la, ¿verdad? En el día, 5 de la mañana a 5 de la tarde, pues indudablemente que la gente ni está metida en los restaurantes, ni anda en la calle para arriba y para abajo, ni se está quedando en la calle por ahí a hacer otras cosas cuando sale de trabajar, sino que sale derechito para su casa. ¿Por qué hago el resumen, Julio César? Porque precisamente en el día de ayer pudimos ver que ya se está incorporando otros sectores, tanto el sector transporte privado al tema de la desescalada, y también se le ha autorizado a muchas empresas a trabajar con el 50%. Las empresas grandes que tienen a veces 1,000 y hasta 2,000 trabajadores, 500, pues estas empresas pueden laborar con el 50% del personal. Ahora, si tú me preguntas a mí, si todas esas empresas que ya empezaron a laborar ciertamente se están acogiendo a esa medida, yo te voy a decir a ti lo siguiente, Julio. Aquí hay muchas empresas que ya están laborando desde hace semanas antes de esta decisión, ¿verdad? De la fase 2, pues están laborando casi en un 100%, Julio César. Entonces, imagínate a la hora que se integren otras a laborar en igual magnitud, es muy probable, y algo que estamos de acuerdo en que el gobierno lo haga como lo está haciendo, ¿no? Por fase. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas empresas no están apegándose a las medidas y a los protocolos de prevención y de seguridad. Pero tampoco Salud Pública ni el Ministerio de Trabajo tienen los mecanismos necesarios para verificar que esas empresas están acogiendo el protocolo. Tampoco se puede garantizar que en el sector privado, el transporte privado, vamos a tener transportistas acogiéndose al protocolo. Ahorita vamos a ver, tan pronto ellos pues entiendan que no le está rentando montar la mitad de los pasajeros, guaguas apretujadas, como vimos el metro. Vamos a ver guagua llena de gente sin ningún tipo de protección. Es por esa razón que me he hecho el resumen de lo que es la fase 2. ¿Por qué? De las escaladas, porque ahora habrá una situación que entiendo yo que desde el punto de vista de la salud pudiera revertir los avances que hemos tenido en República Dominicana con el tema del manejo del COVID. Quiero escuchar tu opinión, esa es mi opinión personal, pero ustedes como sector salud, ¿cómo ustedes pues creen que esto podría impactar? Te voy a dejar hablando ya al regreso con tu respuesta, porque es necesario hacer otra pausita, ¿no? Una pausa comercial para cumplir compromiso y al regreso inmediatamente entrando en esa última parte del programa para que hablemos de este temita. A ver, ¿cómo ustedes manejarían la situación? Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos, amigos televidentes. ¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde Lindotel, queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación
Anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. Todo lo que hacemos en aduanas es importante y soy parte de ello. Junto a mis compañeros, laboro en Puerto Caucedo como técnico de despacho. Adelante 13, 8, 7 y 6 con el contenedor PON 768-4894. Sé la responsabilidad que representa y la asumo con la seriedad que implica responder por ello ante el país hasta el último minuto de la jornada. Terminamos el despacho por el día de hoy. Pasen feliz resto de la noche. Soy Arturo Peñasuazo, conóceme, soy como tú. Muy bien, amigos televidentes, estamos conversando con Julio César García Cruzeta, presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, Enfermería. Julio César, como te dejé en espera en la pregunta anterior, ¿qué tú esperas de esta, verdad, desescalada? ¿Cómo tú crees que esto va a impactar? ¿Podremos tener un aumento de los contagios o tal vez las cosas sigan como van? Bueno, como era de esperarse, ciertamente que en cualquier momento dentro del proceso de la pandemia hay que reiniciar las actividades comerciales, productivas, de ahí que se establecen la fase de escalamiento, pero a nosotros sí lo que nos preocuparía mucho es que en ese proceso no se observen de manera correcta lo que es el uso de los protocolos de bioseguridad, que en definitiva son los que van a garantizar que abrir la economía en términos del comercio y los procesos productivos y de los servicios no traigan consigo aumento de los casos de contagio. Para eso las autoridades y los sindicatos deberán asumir compromisos. Y digo esto porque no solamente se trata de las autoridades. Como tú has dicho, tenemos en nuestro país ciertamente un nivel de desobediencia a las normativas, desobediencia a las regulaciones y las leyes, que rápidamente esas ansias de ganancia ponen en peligro la protección de la gente. Si no se observan esos protocolos de bioseguridad, estaríamos realmente en una situación bastante incómoda porque, en definitiva, eso provocaría aumento. Los sindicatos tienen un compromiso importante, todos los sindicatos de las empresas, porque tienen como responsabilidad fundamental defender a sus afiliados, a los trabajadores, para evitar el contagio. Si al empresario no le importa que la gente se contagie y por eso violan esos protocolos, los trabajadores deben proteger, porque incluso la OIT tiene un convenio en el cual establece que el trabajador tiene derecho a negarse a hacer un tipo de trabajo que le provoque enfermedad, contagio e incluso que le pueda provocar
su muerte. Entonces, en ese sentido, deberá haber un sistema de vigilancia, de observación y de supervisión, porque si el Ministerio de Trabajo, a través de la inspectoría, no está presente para visitar las empresas y verificar que se están cumpliendo esos protocolos, si las autoridades de salud pública no hacen lo propio, si las autoridades policiales y militares que tienen una responsabilidad a partir del estado de emergencia para ayudar a las demás instituciones a velar para que se cumplan con estos temas, obviamente que estaríamos en un grave peligro porque todos sabemos lo que pasa. Nosotros tenemos temor como sector salud de que a los hospitales puedan volver cientos de personas afectadas de coronavirus. Ciertamente que eso es una posibilidad. De hecho, será así. En la medida en que la gente se siente en confianza, esté en la calle. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes salen a dar una vueltecita, se dan cuenta que apenas un 10% de la gente que está en la calle está utilizando una mascarilla acorde al protocolo. La gente se ha comenzado a hacer mascarillas. O sea, la gente ha interpretado que el tema es cubrirse la nariz y la boca con cualquier cosa, con cualquier pedazo de tela, sin ningún filtro que provoque una barrera entre los elementos biológicos que transmiten el virus y la persona. Si no tienen unos lentes de protección que evite que le llegue a los ojos el virus, porque se trata de un virus que te puede entrar por los ojos, la nariz, la boca. Entonces, todo esto tiene que estar ahí. Fíjate que si tú valoras en aquellos países donde ha habido menor tasa de contagio, porque bueno, aquí hablamos de 18.040 en el último boletín y de 516 muertos. Pero cuando lo comparamos con otros países que tienen más población que la nuestra y tienen menos afectados, eso tiene que ver, por ejemplo, tú puedes tener cualquier nivel de diferencia con los sistemas de gobierno, por ejemplo, de Cuba o de Venezuela, pero Venezuela tiene 30 millones de habitantes y tiene apenas 2.000 y tantos contagiados. Nadie puede decir que es que ellos me están reportando los contagios, porque ahí sí hay una supervisión de la OMS. Además de la oposición política, no le perdonaría al gobierno no estar dando los números adecuados. ¿Cuál fue el problema allá? Por ejemplo, Nicolás Maduro desde el primer momento estableció la obligatoriedad de tener una mascarilla adecuada para andar en la calle. Tenían millones de mascarillas disponibles a través de la donación internacional que recibieron. Aquí, todavía hoy, la gente no porque una familia pobre de 2 y de 3 miembros, no es verdad que puede comprar una mascarilla en 1.25 por 350 pesos semanal. Eso no es verdad, eso no es posible. Tiene que haber un mecanismo en el cual se le haga llegar esa mascarilla a la persona. Igualmente, en el caso de Cuba, se reconoce hoy como una de las fortalezas lo que es la atención primaria en salud. En principio, ¿qué fue la diferencia? Mientras aquí todavía el gobierno dice que está haciendo, dicen 2.000 pruebas diarias, pero cuando valoramos apenas en el momento que más ha llegado a 1.700 o 1.800 pruebas. Ocurre que en otros países se han hecho millones de pruebas para igual cantidad de habitantes. Entonces, la cantidad de contagios es exponencial a la cantidad de pruebas que se hagan a la población. Por eso, cuando nosotros hablamos de que los epidemiólogos establecen que el 48% de los positivos
es asintomático. Eso quiere decir que si tú la prueba la vas a hacer solamente a los que tienen algún síntoma, la mitad de la población afectada se le está quedando sin evaluar. Y eso está provocando contagio. Además, nosotros dijimos también en una rueda de prensa, Ignacio, hace varias semanas, que los pacientes que están, por ejemplo, positivos, pero en sus casas, muy bajo por ciento de ellos están realmente cumpliendo con la cuarentena. Cuando las autoridades han estado indagando, llamando por teléfono a las casas para ver cómo está el paciente, si está tomando la medicina, cómo se sienten, si tienen temperatura, ocurre que cuando llaman, más de la mitad no lo encuentra porque están en el supermercado comprando junto con la gente del pueblo, están en la farmacia o están caminando en la calle. Entonces, el contagio anda caminando. Con abrir la economía y los servicios sin tomar en cuenta estos factores, indica que el contagio va a crecer. Y esa es una de las preocupaciones que tenemos nosotros, porque el impacto que esto puede provocar en los hospitales es grandísimo. Cuando yo oigo hablar de que hay 500 y tantos hospitalizados, una primera pregunta es, ¿qué por ciento de esos hospitalizados requerirán un ventilador mecánico en los momentos más críticos de la enfermedad? Y aquí no hay una cantidad suficiente de ventiladores mecánicos para atender a la población que hoy está hospitalizada. Julio César, yo creo que con ese último análisis que tú has hecho ya al final, porque estamos terminando ciertamente el tiempo, no nos queda más tiempo ya para el programa del día de hoy, pero indudablemente que es una reflexión muy interesante. Yo siempre también me he inclinado por esa misma reflexión desde el punto de vista de que los datos que tenemos de las autoridades, del número de contagiados y esta cosa, pues puede estar muy por debajo, estar totalmente subestimado a la gran cantidad de personas pudieran tener el virus, porque como tú dices, esto lo que determina si tiene o no el COVID es la prueba, y aquí no se están haciendo una gran cantidad de pruebas, pero también hay que señalar que mucha gente tal vez siente síntomas y no va a hacerse la prueba. También ese es otro punto, no va al hospital o sencillamente, algo insólito, pero hay muchas empresas e incluso las mismas autoridades que se han desatado brotes en algunas empresas o en algún sitio determinado, una comunidad, y la gente va para que le hagan la prueba y no se la hacen, dicen que no. Por ejemplo, yo te puedo señalar empresas, tiendas aquí, empresas, donde no han llegado denuncias a nosotros de casos de contagio de trabajadores dentro de la planta, y los demás han pedido que se le haga una prueba para ver su situación y le han dicho que no. La empresa ha dicho que no le van a hacer prueba a personas que no estén enfermas. Entonces, esa es la visión errada que se tiene, que si tú no te enfermas no hay que hacerte la prueba. Entonces, lamentablemente yo pienso que ciertamente, si aquí no ha habido más muertos y no tenemos una situación más grave, de verdad, que podamos verla de manera tangible, es porque primero tenemos un Dios que nos protege. Este país lo protege Dios, en términos de fe, Pero yo creo también que de alguna manera el dominicano inventa tanto para tratar de hacer en su propia casa, tomar mediditas, algunas cuestiones caseras, como dicen por ahí, que yo creo que muchos que tal vez están contagiados no han tenido que ir al hospital o han superado el virus sin tener que ir al hospital ni hacerse una prueba, Julio. Porque también hay que decir que los dominicanos inventan muchos remedios caseros y remedios que pueden considerarse como preventivos. Entonces, eso tal vez ha ayudado, digo yo, ha ayudado a que la situación no sea mucho más impactante a nivel de contagio en República Dominicana. Es mi opinión, Julio, brevemente. Sí, ciertamente que es así. Yo incluso a veces pienso que muchas personas que se han contagiado y ya se ha prácticamente curado sin medicamento y alguno,
o usando medicamentos caseros. No se han hecho la prueba, pero han tenido algún nivel de sintomatología. Esto, obviamente que el comprobarlo no es tampoco algo tan sencillo, pero como tú has dicho, el dominicano es genial en cuanto a inventar. Tal vez nos ha ayudado en cierto sentido el tema climático, por qué no decirlo. El virus tiene un mecanismo desencadenante que en cierta medida no es tan fuerte como para soportar altas temperaturas o para soportar un tipo de situación climática como el que vivimos nosotros. Pero esto en modo alguno puede ser visto como una ventaja o como algo para descuidarnos nosotros. Así mismo es. Tiene que ver con el manejo. Yo creo que Gracias. Hay que seguir demandando que se masifiquen las pruebas, que eso que tú hablabas de trabajadores, yo he tenido informes igualmente, incluso enfermeras con síntomas han tenido que hacer un turno como si fuera un paciente común para poder hacerse una prueba, y en verdad que eso es bastante... Eso es una barbaridad. Pero bueno, Julio, finalmente, en 30 segundos, un mensaje para las enfermeras de la República Dominicana, porque ya tenemos que irnos. Lo primero es que debemos seguir cumpliendo con nuestra misión. Tenemos que seguir dando lo mejor de nosotros para ayudar al pueblo dominicano a superar esta crisis sanitaria, pero también seguir reclamando sus derechos laborales, protección y entornos laborales sanos para enfermería. Muchísimas gracias, Julio César, por tu tiempo. De verdad que ha sido una conversación bastante interesante. Agradecemos sobremanera que hayas sacado todo este tiempo para estar con nosotros. Un programa especial para todo el pueblo dominicano que nos ve a través de Sport Vision Canal 35 y a través de una red de señales de cable a nivel nacional. También a través de las redes sociales, Facebook, a través de YouTube, de Instagram, etcétera. Así que tenemos nada más que decirle a ustedes, amigos televidentes, que será la próxima semana cuando estaremos con ustedes nueva vez una entrega más de Visión Social Globalizada, de 6 a 7 de la noche. No se pierda la repetición de este espacio el sábado a las 11:30 de la noche. Gracias y hasta una próxima entrega. Amigos. Gracias. Bye. Bye.